10 a la 16, conformando un dispositivo, decimos, ¿no?, de media potencia, 10 a la 18, un dispositivo de mayor potencia, donde formábamos, decimos, 3 tipos de electroconductividad en este dispositivo. Electroconductividad del material base, y tanto de los electrones como de los huecos, y la electroconductividad de la mezcla, que a su vez, decimos, no aportaba, decimos, ¿no?, al introducirse, decimos, ¿no?, ya sea la concentración de los donores o de los aceptores, no originaba la formación, decimos, ¿no?, de partículas, si es de los donores, ¿no?, que regalaba un electrón a la zona de electroconductividad sin aportar un hueco, ¿no? Entonces originaba una electroconductividad, decimos, de la mezcla electrónica, y que esa electroconductividad, decimos, prevalecía sobre las otras. La electroconductividad, decimos, la electrónica en todo caso, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos del semiconductor, decimos, ¿no?, que se forma en función, decimos, de la concentración de los donores o de los aceptores, ¿no? Y los aceptores, decimos, ¿no?, originaba otra electroconductividad, decimos, ¿no?, de la de los huecos. Pero con el transcurso, decimos, ¿no?, instantáneo, decimos, ¿no?, del tiempo, esa electroconductividad decimos, compensaba, decimos, con la otra, ¿no? Porque sabemos, decimos, que en todo dispositivo, superficie de contacto, ¿no?, un semiconductor tipo N y otro tipo P, decimos, ¿no? El tipo N tenemos los fundamentales partículas, son los electrones en el N, ¿no?, y en el P los huecos. Entonces se forma, decimos, ¿no?, una corriente de difusión que tiene 2 composiciones, la electrónica y la de los huecos. Y a la par, conforme se va formando ese campo eléctrico interno, es el que activa a las partículas secundarias, huecos en el tipo N y electrones en el tipo P, y forma la corriente de Drake, que a su vez instantáneamente crece, y cuando se tiene una temperatura, decimos, ¿no?, nominal de 20 grados, decimos, ¿no?, se compensan, siendo obviamente, decimos, ¿no?, si en condiciones neutrales, las corrientes, ¿no?, decimos, ¿no?, de Drake y la corriente de difusión se anulan, y a ese instante se denomina, ¿no?, equilibrio dinámico. No sé si esta parte está bien comprendida por ustedes, o si necesitan, decimos, ¿no?, una especie de un repaso violento, considerando obviamente también sus concentraciones, para luego ya ir a condiciones, decimos, no neutrales, como hacer capa de transición en polaridad directa y capa de transición en polaridad indirecta. Lo dejo al criterio de ustedes, digamos, ¿no?, porque esto lo hemos avanzado, decimos, hace 2 clases, ¿no?, acá. Sí, los escucho. Creo que está claro, Inge. Entonces vamos directamente, ¿no?, a capa de transición en polaridad directa. No se acaba bien. Qué bueno. Capa de transición en polaridad directa. Prácticamente tenemos ya un dispositivo, decimos, regulable electrónicamente, ¿no? Y por eso veremos cómo es que se regula, decimos, ¿no?, con polaridad directa, ¿no?, teniendo, decimos, ¿no?, como datos iniciales, decimos, ¿no?, los de la capa de transición en polaridad neutral, con sus correspondientes, decimos, ¿no?, consideraciones, decimos, de la concentración de la mezcla. También decimos, ¿no?, cuál es en estos casos, decimos, ¿no?, si en lo que se refiere, decimos, ¿no?, si de acuerdo a la concentración de la mezcla teníamos ya un material de potencia media, potencia alta, lo cual determina, decimos, ¿no?,
la barrera potencial, la diferencia potencial, decimos, ¿no? Y determina el ensanchamiento también, decimos, ¿no? De esa juntura, que es importantísimo, digamos, más adelante. Por cuanto ese proceso, decimos, ¿no? De formación de volúmenes de carga, decimos, ¿no? Inclusive, ¿no? En polaridad indirecta se puede considerar, decimos, ¿no? Como un proceso similar, decimos, ¿no? A la carga, decimos, de un condensador. Tal es así que tenemos estos dispositivos que se utilizan como condensadores de capacidad regulable electrónicamente. Sobre eso podemos hablar más adelante, ¿no? Porque a base, decimos, de este dispositivo que se denomina, decimos, capa de transición, se construye, ¿no? El varactor y que es un condensador de capacidad regulable electrónicamente y que ha posibilitado, decimos, ¿no? Regular electrónicamente, decimos, ¿no? Cualquier parámetro de cualquier electrodoméstico, ¿no? Y no solamente, decimos eso, ¿no? De cualquier, decimos, ¿no? Dispositivo, decimos, ¿no? En el cual se regula electrónicamente utilizando los sensores como una regulación, decimos, también violenta y automática, ¿no? Porque una regulación manual jamás se puede comparar con una regulación, decimos, electrónica, en velocidad, en cantidad, decimos, ¿no? De parámetros que se regulan, decimos, por segundo, decimos, ¿no? Por ejemplo, en la aviación, decimos, ¿no? Para obtener, decimos, ¿no? Una seguridad en todo aspecto, decimos, ¿no? en el viaje, en el proceso de vuelo, decimos, bueno, un aparato volador. Ni hablar, decimos, ¿no? De otros dispositivos, ¿no? Por ejemplo, que fue más, visto capa de definición, decimos, ¿no? En polaridad directa. Definición. Definición. Se dice entonces, ¿no? Capa de transición en polaridad directa cuando los bordes, decimos, de una juntura se conectan, decimos, ¿no? Se conectan con los bordes, decimos, ¿no? De una fuente coincidentes con la polaridad, decimos, ¿no? De las partículas mayoritarias portadoras de carga de la capa de transición en P. Veamos, decimos, ¿no? Practiquemos y veamos. Sí. Originalmente voy a representar, decimos, ¿no? Esta capa de transición en polaridad neutral, ¿no? Para ver luego gráficamente la incidencia, ¿sí? De ubicar esta capa de transición, decimos, ¿no? En un medio y llano neutral, ¿cierto? ¿No? Si es N, esto es P, entonces acá tengo, decimos, ¿no? 1,
volumen de carga, decimos positivo, un volumen de carga negativo, ¿no? Entonces, tenemos una tensión así, U de contacto, ¿no? U de contacto. U de contacto teníamos, ¿no? U de contacto igual a 0,3, 0,4 volts en mediana potencia. En alta potencia, tenemos U de contacto igual a 0,7. Ya eso implica, decimos, diferentes concentraciones, ¿no? De la mezcla. Estamos hablando de los donores y de los aceptores, ¿cierto? ¿No? Y teníamos un vector de intensidad del campo eléctrico, ¿no? Un vector de intensidad del campo eléctrico. E de contacto, así. E de contacto. ¿No? Que es el que activaba, ¿no? Esta es una barrera potencial, 0,3 decimos, ¿no? 0,4 decimos. Y esta es la representación en todo caso, ¿no? De la barrera potencial, que para los electrones decimos, ¿no? Era un octano, ¿no? Y para los huecos también, ¿no? Porque la intensidad de difusión tiene dos componentes, I sub N más I sub P, donde N y P, ¿no? Son las partículas fundamentales, electrones en E y huecos en P. Son 1.000.000 de veces más que las partículas secundarias, ¿no? Y entonces, al entrar en contacto, ¿no? Sobre esa superficie de contacto en condiciones neutrales, en primera instancia surgía en su mayor expresión una intensidad de difusión, que con el correr del tiempo instantáneo, porque iba surgiendo, iba aumentando esa barrera de potencial contraria, decimos, al crecimiento de la intensidad de difusión. Entonces estaba en su máximo y empieza a disminuir. Pero a su vez esa tensión, decimos, esa tensión de contacto a través de su vector de intensidad eléctrica, ¿no? De contacto, iba, decimos, a las partículas secundarias, decimos, ¿no? Activándola y haciéndola, decimos, crecer conforme, decimos, ¿no? Subía la temperatura a los niveles, decimos, ¿no? Decimos, 20 grados centígrados, entonces esa intensidad, decimos, que estaba originada por ese campo eléctrico, decimos, ¿no? Se denominaba intensidad de Dreyfus. Mientras ella bajaba, esta subía, ¿no? Intensidad de Dreyfus. También tiene sus dos componentes, I sub N más I sub P, ¿no? Pero son contrarios. Sale así que entonces que la intensidad, decimos, total, ¿no? El momento del equilibrio dinámico, que tiene que ser cero, por supuesto, decimos, será igual a intensidad de difusión menos intensidad de Dreyfus. Esto es lo que se había denominado, ¿no? Equilibrio dinámico. Equilibrio dinámico. Bueno, eso es lo que digamos más o menos ve en condiciones, decimos, ¿no? Condiciones neutrales. Y ahora veamos entonces a qué nos referimos cuando hablamos de, ¿no? De polaridad directa. Aquí agregamos unos bornes, ¿no? Bornes aquí. Bornes. Y al cual vamos a conectar, decimos, ¿no? A una fuente, ¿no? De fuerzas electromotrices, ¿no? La partícula mayoritaria en N es los electrones, ¿no? Y en P los huecos. Y había indicado en definición, decimos, ¿no? Que el borde, decimos, ¿no? Negativo de la fuente se debería, decimos, ¿no? Conectar al borde de la semiconductor tipo N, coincidente con la partícula mayoritaria, decimos que N, que son los electrones. En este caso estamos hablando, ¿no? De la conexión, decimos, ¿no? Conexión, polaridad. Esa es la FEM. Positivo y negativo.
Entonces, contraria, vemos, ¿no? Es contraria, decimos, ¿no? A la tensión, decimos, ¿no? De contacto. Entonces tendríamos, decimos, ¿no? Sí, que la acá, ¿no? Tendríamos entonces, ¿no? Que tendríamos, o sea, U directa, ¿no? Así. Entonces tendríamos, ¿no? Que U de contacto menos U directa. Entonces se disminuye la barrera potencial, decimos, ¿no? Tenemos una tensión, decimos, ¿no? Directa y que va a formar, decimos, un campo eléctrico, una intensidad de campo eléctrico, decimos, ¿no? Contraria, lo que va a determinar, decimos, ¿no? Una tensión, digamos, una tensión, decimos, directa que va a restar, decimos, a la tensión, decimos, de contacto. Entonces va a disminuir la barrera de potencial, decimos, ¿no? Entonces vamos a tener acá, a ver, nada, con ¿qué color? Azul. Azul. Una correspondiente, ¿no? Vector, ¿no? De intensidad del campo eléctrico, contraria, decimos, al vector de intensidad de contacto, campo eléctrico, directa, ¿no? Y va a determinar entonces una tensión, decimos, contraria a la tensión de contacto, que va a disminuir, decimos, ¿no? La barrera potencial. Que si esa barrera potencial es esa, ¿no? Entonces vamos a tener otra barrera potencial menor a ella, ¿no? Lo voy a graficar. ¿Sí? Con verde o con rojo. Con verde. Así. Segmentado. Entonces estamos viendo, ¿no? Que efectivamente, ¿no? El grosor de la barrera, decimos, de contacto, potencial de contacto, ha disminuido. ¿Eso qué significa, decimos, no? Si comienza con la barrera de contacto, decimos, ¿no? El potencial de contacto, eso obviamente, ¿no? Era el anterior, podríamos decir, ¿no? Que podían pasar, decimos, por ahí cierta, decimos, cierta cantidad, decimos, de electrones. Era contrapesada, decimos, ¿no? Con la corriente, decimos, ¿no? De Dreyfus compensado. Sumatoria era igual a cero. Pero en estos casos, decimos, se está disminuyendo esa barrera. Si antes podía pasar cierta cantidad de electrones, decimos, ¿no? Ahora pueden pasar más electrones. Es lo mismo que decir, decimos, ¿no? Si ponemos, decimos, ¿no? Con ustedes, decimos, ¿no? Una soga, decimos, ¿no? A 20 centímetros, prácticamente todo, a excepción del profe, la saltamos, ¿no? Una barrera, decimos, ¿no? Un obstáculo, decimos. Ah, pero el profe no lo salta. Ah, pero lo bajamos a 5, no, pues hasta el profe lo salta, digamos, ¿no? Doña Jovita más alta, decimos, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Esa disminución de esa barrera potencial va en favor, decimos, ¿no? De la corriente, decimos, de difusión, porque ese era el obstáculo, ¿no? Principal para disminuir, decimos, esa corriente de disminución y aumentar a la intensidad, decimos, de Dreyfus. ¿Se dan cuenta, no? Si esto aumenta la intensidad de difusión, se está bajando esa barrera potencial, cuyo vector de campo eléctrico, decimos, era el que posibilitaba que active, ¿no? A la intensidad de Dreyfus. Entonces ahora, con mayor razón, esa intensidad de Dreyfus va a quedar, decimos, más inclusive reducida, ¿no? Y que si de por sí inicialmente, decimos, ¿no? Esas dos corrientes, decimos, ¿no? En polaridad, decimos, ¿no? Neutral, estaban, decimos, ¿no? A niveles de microamperes. Entonces, decimos, la intensidad de Dreyfus se mantiene en microamperes, ¿no?
Y como estamos viendo, decimos, ¿no? Y que los valores, decimos, ¿no? De contacto es 0,304 voltios, décimas de voltio. Entonces, ¿no? Para poder bajar esos niveles, decimos, ¿no? De barreras potenciales, necesito, decimos, pequeños voltajes de la fuente, décimas de voltio. Y sin embargo, su efecto es máximo. Porque al margen, decimos, ¿no? De que ni siquiera lo sintió, ¿no? La intensidad de Drake se mantiene en su microampero, ¿no? Pero la intensidad de difusión, decimos, con esas tensiones, decimos, ¿no? De la polaridad, decimos, directa, sube a niveles de miliamperos. Pueden imaginar, decimos, ¿no? Ese efecto, ¿no? De que pequeñas, decimos, tensiones, decimos, décimas de voltios, decimos, ¿no? De la fe, ¿no? Posibilita, decimos, un crecimiento, decimos, ¿no? Un gran crecimiento de la intensidad de difusión. Entonces, eso significa, ¿no? Que si teníamos, decimos, ¿no? Que si teníamos, vamos a ver ahí, ¿no? La siguiente relación, que era cero, ¿no? La intensidad total. Intensidad de difusión menos intensidad de Drake era igual a cero para condiciones neutrales. Ahora decimos, ¿no? En polaridad directa, la intensidad total, decimos, es igual a intensidad de difusión, ¿no? La intensidad de Drake, donde la intensidad, decimos, de difusión es mucho mayor a la intensidad de Drake. Por lo tanto, la intensidad total será igual a la intensidad de difusión. Entonces, ¿no? La intensidad directa, la intensidad total será simplemente la intensidad directa, que será la intensidad de difusión. No nos olvidemos que esa intensidad de difusión tiene las dos componentes, componente electrónico y componente, decimos, de huecos. Y si originalmente, ¿no? Los valores, ¿no? Era 10 a la menos 4, a 10, decimos, ¿no? A la menos 5 centímetros, ¿no? Ahora, obviamente, ¿no? 10 a la menos 4, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 centímetros, va a quedar, decimos, drásticamente, decimos, ¿no? Reducida. A ver. Déjame. Sí. Queda drásticamente reducida. Sí. Es decir, mucho más. Ayacito, ayacito. Queda reducida, decimos, drásticamente, ¿no? Sí. Y ahora podemos hablar y decimos, ¿no? De que en estos casos, decimos, en polaridad, decimos, directa, ¿no? Podemos decir que estamos en un régimen de inyección de partículas no fundamentales, ¿no? Al semiconductor tipo P, electrones de N a P, decimos. Y con mayor razón, decimos, también si decimos, ¿no? Que estamos inyectando, decimos,
partículas, decimos, no fundamentales en N, decimos, ¿no? De P. Y si consideramos que las concentraciones acá no son simétricas, como hicimos en las gráficas anteriores, ¿no? Donde teníamos bien claro de que la concentración, así, concentración de electrones, ¿no? En el material tipo N es mayor que la concentración en P de huecos del material tipo P, ¿no? En ese caso decimos, ¿no? Digamos de que entonces, ¿no? Estaríamos en presencia acá, decimos, de N como el emisor y P sería la base, ¿no? P sería, ¿no? El emisor, y P sería base. La función entonces del emisor es inyectar, decimos, partículas que no serán fundamentales al otro semiconductor P, de N electrones a P. La función de P es de base, que recibe, decimos, partículas que no son fundamentales en P, pero las recibe de manera transitoria, ¿no? De manera, decimos, transitoria. Y por esa razón decimos que P en este caso es base, pero bajo esta condición. Y teníamos, ¿se acuerdan, no? Cuando hicimos esa gráfica, donde N tenía concentración, decimos, de electrones 10 a la 18, de hueco 10 a, decimos, ¿no? A la 8, ¿no? Porque el producto no tiene que ser más 10 a la 26, ¿no? Eso es constante. Y después teníamos 10 a la 16 y 10 a la 10, decimos, 10 a la 16 electrones, perdón, huecos, y 10 a la 10, decimos, no huecos. Y teníamos ya en el centro lo que se denomina la capa de empobrecimiento, ¿no? 10.000 veces menos electrones y 10.000 veces menos huecos. Por eso se llama capa de empobrecimiento y capa decimos, de mayor resistencia. Si por ahí, digamos, ¿no? Teníamos una resistencia de ese dispositivo en polaridad neutral de 200 ohms, ¿no? 200 era, por decir, era de la capa de transición, y 5 de NIP, sino en ese caso decimos, no, se podía despreciar la resistencia de N, de P y de los bordes, ¿no? Y considerar la resistencia de este dispositivo solamente, decimos, de la capa de transición. Pero en el caso de polaridad directa, se puede aniquilar o reducir, decimos, ¿no? A presiones mínimas, decimos, de capa de transición. Ya no 200, ¿no? Sino, por decir, 5 ohmios, ¿no? Porque se va a reducir, ¿no? Sí, porque si se reduce mucho más, decimos, ¿no? Entonces también se reduce su resistencia. Entonces estamos en un dispositivo regulable electrónicamente, como se regula, decimos, las intensidades, se regula la resistencia, ¿no? Eso se llama dispositivo regulable, decimos, ¿no? Electrónicamente, ¿no? Entonces decimos, ¿no? En ese caso estaríamos anulando, decimos, ¿no? La juntura. Anulando la juntura. Y esa tensión sería la tensión de codo. Y ahí empezaríamos, decimos, la parte, decimos, lineal, decimos, ¿no? De este dispositivo, ¿no? Porque hasta la tensión de codo 0,3 o 0,7, ¿no? En concentraciones, decimos, máximas, tenemos que los niveles, decimos, ¿no? De mayor variación, niveles de curvatura, ¿no? Se llama coeficiente Krutitsna, ¿no? El coeficiente de curvatura es mayor. Cuando estemos hablando ya, decimos, ¿no? De los parámetros, decimos, ¿no? Voltaje e intensidad, ¿no? La gráfica de voltaje e intensidad. Vamos a ver, decimos, en polaridad, cómo es esa gráfica y cómo es en polaridad indirecta, decimos, ¿no? Donde surgen los rompimientos, en todo caso, ¿no? Pero vemos que en polaridad, decimos, directa, es mucho más, decimos, ¿no? Estable, decimos, esa gráfica, ¿no? De la dependencia, ¿no? De los voltiamperos, ¿no? Por cuanto más estable con respecto a la temperatura, ¿no? Porque ahí lo que determina, decimos, la intensidad es la concentración que es netamente, decimos, ¿no? Producto, decimos, ¿no? De la
mezcla. Pero acá en polaridad indirecta, como vamos a ver más adelante, decimos, ¿no? Esas concentraciones, en todo caso, depende de los fenómenos, decimos, ¿no? De generación de pares portadores de carga de la temperatura. Entonces, en polaridad indirecta, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ese dispositivo es más dependiente, decimos, ¿no? De su régimen de trabajo, decimos, ¿no? De la temperatura, que en polaridad directa, que estamos ahora más o menos analizando en todo caso, ¿no? Ya decimos, ahora decimos. Estamos hablando entonces ya de que de esa forma, decimos, ¿no? Es que se determina, decimos, ¿no? Lo que es la etapa de transición en polaridad directa. Preguntas, jóvenes, a ver, antes de seguir. ¿Preguntas? Ingeniero, ¿qué pasaría si invertimos la polaridad de la FEM? Estaríamos en polaridad indirecta, que es lo que vamos a ver más un rato. Entonces, concluyendo, en polaridad directa, la capa de transición conduce la corriente eléctrica. Así de manera, decimos, ¿no? A grosso modo, conduce la corriente eléctrica. En ese sentido, decimos. En el otro sentido, no lo conduce, decimos, ¿no? Técnicamente hablando. Conduce, decimos, por eso conduce como a nivel, decimos, técnico, ¿no? Diremos entonces que un diodo, ¿no? A nivel técnico, en polaridad directa conduce, y en polaridad indirecta no conduce. Pero desde el punto de vista ya del ingeniero, del científico, no podemos aseverar eso. Simplemente podemos decir, decimos, ¿no? Que en polaridad directa, decimos, ¿no? El diodo, si bien es cierto, conduce, y en polaridad indirecta también conduce, pues, ¿no? Pero hay una gran diferencia de ambos, decimos. En primera instancia, si hablamos, decimos, ¿no? De la FEM, aquí son décimas de voltio, ¿no? Para controlar, para regular electrónicamente, decimos, la intensidad, la tensión, la resistencia, la juntura. Pero en polaridad directa, decimos, para alcanzar esos niveles de miliamperios, ¿no? Necesitamos, decimos, ¿no? Ya fuerzas electromotrices, ¿no? Arriba de los 100, 150 voltios, ¿no? Para obtener, decimos, ¿no? Miliamperios. O si no, decimos, ¿no? Activar, decimos, lo que se denomina el efecto del túnel, ¿no? Porque algunos miran, claro, profe, pero si los diodos Zener trabajan, decimos, ¿no? Hay de 7, 5 voltios, tensión Zener. Claro, pero ahí decimos, ¿no? Se ha agregado, decimos, ¿no? Otras condiciones, ¿no? A objeto de bajar los rompimientos eléctricos o térmicos de 150 a 140 a 6, 7, ¿no? Porque en este caso el Zener se utiliza, digamos, ¿no? En polaridad indirecta como regulador, ¿no? De voltaje, ¿no? ¿Sí? Seguimos, pregunten. Preguntas, jóvenes, antes de seguir. Todo claro, ingeniero. Está todo claro, digamos, ¿no? Entonces, para el técnico, digamos, ¿no? Que conduce y no conduce, decimos algo así, digamos, ¿no? Ahora hablaremos, decimos, del carácter, decimos, de la corriente por este dispositivo. Voy a borrar acá cómo es la corriente. Ya sabemos que por los conductores es eminentemente electrónica. Y obviamente es constante, ¿no? No puede ser que en una parte, decimos, del conductor, la corriente es mayor que en la otra, ¿no? Claro, podemos decir eso, digamos, en grandes longitudes. Claro, ¿no? Porque decimos, en todo caso, la resistencia es igual a un ρ, ¿no? Directamente decimos proporcional a la longitud, inversamente proporcional a la solución. Pero hablemos en condiciones, decimos, ¿no? Normales, de distancia mínima, ¿no? La corriente es decir, por el conductor, similar. Lo mismo tiene que ser, decimos, ¿no? La corriente por él, no me estoy quedando, estoy quedando ya. Por este dispositivo, lo voy a dibujar acá.
Sí, ¿no? Sus bornes, MP, y obviamente dos conductores, conductor y conductor. O sea, acá, entonces los polos decimos, ¿no? Condiciones neutrales, negativo y acá positivo. Listo, ¿no? Obviamente por los conductores, no solamente electrones, así, puro electrones, así, electrones tengo por acá, ¿no? Así. Puro, la componente solamente es electrones. Ah, pero por acá tengo una componente, decimos, ¿no? De la corriente, que será, decimos, ¿no? La I directa. I directa, ¿no? Será I sub N más I sub P. Y es constante también, ¿no? La puedo representar así, de acuerdo a esta línea. Ahí, constante. ¿Oye? Ya. Puedo decir entonces, en este inicio, acá, la componente electrónica está en su máxima expresión. En su máxima expresión, ¿no? Está en su máxima expresión. Este es I sub N, ¿no? I sub N. Y dos componentes. Y simétricamente no, pero por debajo la componente signo de hueco es inicialmente era cero, ¿no? Cero. Pero su sumatoria, decimos, siempre será intensidad directa, ¿no? Porque acá al inicio decimos, ¿no? Están llegando puros electrones, decimos, ¿no? Al semiconductor, decimos, puros electrones. Y los huecos, decimos, vienen del positivo hacia el negativo. Los electrones del negativo al positivo, pero su componente, decimos, hueco acá, decimos, en este extremo, decimos, era igual a cero, pero está creciendo. Y así, decimos, ¿no? Se va, conforme se va, decimos, ¿no? Introduciendo, se va, decimos, ¿no? Va decreciendo I sub N e I sub P, va creciendo. Pero llega, decimos, ¿no? A lo que es la capa de transición, donde no existe la posibilidad de que se recombine, es mínima, ¿no? Ahí se mantiene, decimos, constante esas dos componentes. Porque es una capa, decimos, ¿no? De empobrecimiento, ¿no? 10.000 veces menos hueco y 10.000 veces menos electrón. Y así decimos, ¿no? Pero acá decimos, abandona los electrones y acá hay más concentración de hueco, ¿no? Por lo tanto, esta componente, decimos, ¿no? Crece, ¿sí? Ya, pero ¿por qué decimos, ¿no? Que la componente electrónica siempre es mayor que la componente de huecos? En primera instancia, decimos, ¿no? Habíamos puesto acá un factor, ¿no? N sub N mayor a P sub P. Porque este es el emisor y el otro es la base. Hay mayor concentración de electrones acá en N que concentración de huecos allá en P. Por un lado. Por otro lado, la movilidad, ¿no? La movilidad, decimos, los electrones según más se mueven, decimos, tienen más libertad de movimiento, ¿no? Ahí en la zona, decimos, ¿no? En la zona energética, decimos, ¿no? De la conductividad. En cambio, los huecos, obviamente, P sub P, perdón, los huecos, ¿no? Se mueven como los monos, ¿no? De rama en rama, decimos, ¿no? En la zona de valencia, por esa razón, decimos, que tenemos esa gráfica, decimos, del desenvolvimiento, decimos, ¿no? De tanto la componente electrónica como de la componente, ¿no? De hueco de la corriente de difusión. Por ahí directa, la corriente eminentemente es de difusión. ¿Preguntas?
Preguntas, jóvenes. Constante acá la corriente, constante también en el positivo. ¿Preguntas? No, ingeniero, todo claro. De todo está claro, digamos, ¿no? Su título entonces, ¿no? Polaridad indirecta. Entonces, tenemos un dispositivo regulable electrónico. ¿Qué es lo que regula? La tensión, decimos, ¿no? Campo eléctrico de la fuente. Con ello se regula. Eso puede ser, decimos, un sensor que regule también, ¿cierto, no? Porque lo que va a determinar la corriente acá, obviamente, puede ser diferencia de potencial, la ionización, decimos también, la luz, decimos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Que permita, decimos, obviamente, decimos, desestabilizar, decimos, ¿no? Las condiciones neutrales de NIP. ¿Qué desestabiliza, decimos? El grosor, desestabiliza, decimos, el grosor, o sea, la barrera potencial y, obviamente, ¿no? El factor de ensanchamiento. Eso se regula, decimos, ¿no? Y una de las regulaciones que vamos a ver va a ser cuando hagamos semejante, decimos, este dispositivo a un capacitor. El capacitor, decimos, ¿no? Sin embargo, se regula mecánicamente, ¿no? Al mover el dial, decimos, ¿no? De los anteriores, decimos, ¿no? Receptores, decimos, ¿no? Antiguos, se movía el dial. ¿Qué regulamos? ¿De qué depende la capacidad del condensador? Depende, obviamente, decimos, ¿no? De la superficie concatenada de sus plaquetas, del ensanchamiento, decimos, ¿no? De sus plaquetas, y obviamente el material eléctrico, ¿no? Pero en los condensadores regulables mecánicamente, decimos, lo que se hacía, decimos, ¿no? Variar era la superficie concateneada, este es el 100% de superficie concateneada, ¿no? 50% ahí, ¿no? Así, se hacía variar, decimos, ¿no? La capacidad de ese conductor, y que conectado, decimos, ¿no? Con una bobina, ¿no? Nos permitía, decimos, obviamente, decimos, ¿no? Seleccionar, decimos, ¿no? De una gama, decimos, ¿no? De frecuencia de diferentes señales, ¿no? Seleccionar una, pero mecánicamente. Pero aquí electrónicamente. ¿Y qué creen ustedes cuál es el dispositivo que aquí se regula? Obviamente, el dispositivo que aquí se regula es D. Es el dispositivo que se regula electrónicamente. Y de ahí se obtiene, decimos, ¿no? Un condensador regulable electrónicamente. Porque la superficie concatenada aquí es fija, ¿no? El material eléctrico también, decimos. Entonces, lo que se regula es el ensanchamiento. ¿Ah? Entonces, capa de transición en polaridad indirecta. Eso lo dejamos para el día jueves. ¿Está bien, jóvenes? Un gustazo con ustedes. Hasta el día jueves. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ya, hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, compañero. Cambio y fuera. Hasta luego, ingeniero. Cuídese. Hasta el jueves, ingeniero. Hasta luego, jovencitos.